Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Gracias por venir al www.radiovictoriagt.com. Son las 6 de la mañana, hoy lunes 3 de junio. Indicábamos anteriormente en la anterior transmisión que hoy es el Día Mundial de la Bicicleta, el Día Mundial de la Salud Humana, pero sobre todo de la salud del planeta Tierra que tanto necesita transitar del petróleo hacia la tracción humana. Triste decirlo de esa manera, pero estamos en esa situación. Estamos ya prácticamente en este momento en la pantalla, usted está viendo a nuestro amigo colega, ya estuvo con nosotros aquí en una o dos oportunidades, eh, Abuin Mfubea. Él es el coordinador, es el parte de los que dinamizan este movimiento que se llama panafricanismo. Panafricanismo no tiene nada que ver con el pan, aunque sí necesitamos pan, pero pan quiere decir, es una palabra compuesta, panafricanismo quiere decir la totalidad, la globalidad de los africanos en un proceso de movimiento, en la búsqueda de su unidad. Ustedes saben que en el mundo, nosotros sabemos que en el mundo habemos más o menos cerca de 1.400 millones de negros. De esos, 1.300 millones de esos, 1.200 más o menos están en el África y cerca de 100 millones, según cálculos, dependiendo también de las fuentes, 100 millones están fuera del África, estamos fuera del África y hay diferentes también, digamos, procesos de encuentro con otros pueblos que el mestizaje biológico genético va ocurriendo y una de las poblaciones con mayor cantidad de negros fuera del África es justamente uno de los continentes es justamente lo que se llama Abya Yala, todo lo que es la parte del Caribe, específicamente como Haití, como Cuba, podríamos hablar, por ejemplo, de Brasil, buena parte de su población, bueno, bastante población, Estados Unidos, países como andinos, como Perú, etcétera, tienen población negra. Entonces, de eso se trata el panafricanismo. Pero quien va a hablar de este es Abuy. Abuy, por favor, saluda a la audiencia. Te están viéndote en Radio Victoria, en Radio Dignidad de Honduras, también Rondas Campesinas del Perú. Te están viéndote en Minca Comunicaciones y en otros canales. Adelante, por favor, Abuy. Buenas tardes y saludar a toda la audiencia que escucha a través de Radio Centro Pacífica, Radio Victoria, y a toda la gente de Avellaneda que nos escucha en Honduras, sobre todo en Guatemala. Saludar a los compañeros y compañeras del Movimiento Panafricanista de Guatemala que van a celebrar el Día de África y agradecer esta oportunidad de Radio Pacífica para presentar una cosmovisión del panafricanismo, de la negritud, a través de un marco filosófico e ideológico frente a los marcos pigmentocráticos y biologistas propios del racismo y del pensamiento del siglo XIX, que sigue muy presente en la América hispana, ¿no? Muchas gracias, Abuy. De eso se trata, intentar clarificarnos. Clarifícanos, por favor, Abuy, ¿cuándo surge, por qué surge y cuál ha sido la historia de este movimiento panafricanista? Bueno, el movimiento panafricanista realmente tiene su origen en lo que nosotros conocemos como los quilombos, los palenques, los cumbes y los mambises. Es decir, entre los movimientos de resistencia al esclavismo, es un movimiento anticolonial, es un movimiento social, político y cultural, pero sobre todo es un movimiento anticolonial que surge en el marco de los grandes líderes de lo que sería el cimarronaje, Bencos Biojos en Colombia, Zumbido de los Palmares en Brasil, Yangá en Ecuador y México, eh, Nani en Jamaica, en el propio República Dominicana tenemos a Sebastián Lemba, y sobre todo lo que va a ser la revolución de Haití, que es la que va a consolidar la explosión de la necesidad de que a los africanos esclavizados procedentes de diferentes partes de África y diferentes grupos étnicos, Fang, Yorubas, Wolof, Zulus, de diferentes religiones, judaicas, musulmanas, digamos, de Yoruba, africana, santería, toda esa gente sean capaces de generar una identidad política. En el proceso revolucionario que se da en Haití surge una identidad política, pero surge también en los quilombos, en los palenques, San Basilio en Colombia, Palmares en Brasil, surge ya una idea de que nosotros somos sobre todo africanos y nuestras diferencias políticas son mínimas frente a generar un marco de pensamiento. Y ahí surge el panafricanismo,
que en los líderes, en los intelectuales y líderes políticos en Haití, como Buchmann, Mackendal y Toussaint Louverture, generan el primer Estado panafricanista de la historia con una cuestión filosófica y de pensamiento. Este es el origen del movimiento panafricanista que luego evoluciona en el siglo XVIII y siglo XIX, lo que sería el movimiento, el pannegrismo y también el etiopianismo, con gente como el propio Delany y otros, hasta llegar a Henry Silvestre Williams, y también todo lo que son el proceso de vuelta a África, Liberia y todo ese movimiento, que son movimientos filosóficos ideológicos de que los africanos nunca dejaron de ser africanos a pesar de haber vivido 5 siglos de esclavitud. Y también los propios datos del diario de Colón habla de que cuando Colón llegó ya encontró entre los caribes agentes africanas que tenían relación con el mundo de Abya Yala y con los reinos e imperios que existían, sobre todo los neos caribes y lo que hoy llamamos en Guatemala, por ejemplo, los garífuna y otras cuestiones. Pero es una cuestión, digamos, historicista. Aquí hablamos de un marco muy filosófico que estoy planteando, que es después de esa evolución del siglo XIX, Henry Silvestre Williams y finalmente Marcus Garvey, que es el gran catalizador de lo que ha sido el sueño y la empresa de estos negros esclavizados que crearon un pensamiento filosófico que después aterrizó en África en los años de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, con Kwame Nkrumah, Sékou Touré, en la lucha de Winnie Mandela y demás. Esta es un poco la génesis del panafricanismo a grandes rasgos, con digamos, el proceso evolutivo que he tratado de resumir, ¿no? En estos, digamos, casi 200 años. Muchas gracias, Abuy. Por supuesto que sí, para nosotros, quien habla, para quien habla también, muy a Uh-huh. pesar que es inquieto por los datos, lo que usted está mostrando, pues nos vislumbra, nos muestra efectivamente las ausencias que tenemos nosotros sobre esta realidad. Y decir que el panafricanismo, este sueño por la unidad, este sueño por la reconexión con el África de los negros, incluso en situación de esclavitud, surge ya al inicio de la colonia del continente de Vieyela. Por supuesto que sí es un dato bastante importante, y quienes nos quedábamos únicamente con el siglo XIX, pues hay que retomar entonces un poco más antes la historia. Y muchísimas gracias por esto, De hecho, Abu. quería hacer un apunte, por ejemplo, en el relación a Villa Yala, durante la revuelta de Tupac Katari en el Perú, numerosos africanos se unieron a esta revuelta y uno de ellos fue el Oblitas, que fue uno de los comandantes de Tupac Katari y que también estuvo vinculado a la señora Sisa, que era la esposa y hay datos de los propios españoles que hicieron una represión exclusiva en los negros para evitar que se unieran a este movimiento. Y este movimiento es muy importante porque fue el levantamiento de Tupac, que abolió la esclavitud por primera vez en un edicto. Eso es muy importante, entender que la relación entre África y Abya Yala es muy anterior al siglo XIX y al siglo XX. Hay una experiencia de lucha conjunta y, de hecho, estos comandantes que se unieron a la revuelta fueron también asesinados, descuartizados en Lima, en la plaza pública, como escarnio a los africanos que querían convertirse en cimarrones. Uno de estos cimarrones en el Perú fue Francisco Congo, que se levantó en el Perú como cimarrón y se fue al Palenque. Hoy en día en el Perú existe una organización panafricanista que lleva su nombre, el Movimiento Francisco Congo. Esa es la razón. Era solamente un apunte de los tantos que podemos señalar en relación a Bolivia, Perú, Ecuador, etcétera, mucho antes que Bolívar. Un dato nada menos sustancioso para quienes estamos inquietos por conocer nuestra historia. Y gracias por llevarnos otra vez a esos datos que nosotros desconocemos y creemos que la historia comenzó ayer, cuando la historia Mm. comenzó de encuentro entre pueblos, pues mucho más antes. Abuy, el segundo tema que quería conversar contigo, así de manera resumida como lo estás planteando, es el tema de, dijiste alguna vez que
el movimiento panafricanista no es únicamente antirracista. Me imagino que estabas intentando cuidar del culturalismo emergente en los últimos Ujú. tiempos. Cuéntanos, por favor, al respecto. ¿Qué es el objetivo entonces del panafricanismo si no es solamente y únicamente antirracista? A ver, tenemos que tener en cuenta porque en los movimientos mainstreams que existen por parte de los propios, de los movimientos globalistas y todos los debates que se tienen en torno a la hegemonía de la Escuela de Frankfurt, ha convertido el antirracismo en parte de digamos, un sinónimo de panafricanismo o de indigenismo. Entonces todos los pueblos indígenas o pueblos originarios que luchan por su identidad automáticamente son, son antirracistas. Y esto es un peligro porque reduce la teoría, nuestra perspectiva, porque los negros, los africanos y también los pueblos originarios tenemos un paradigma de sociedad. No tenemos no queremos de alguna forma diluirnos en el pensamiento blanco que nos ha esclavizado durante siglos, sino que tenemos un paradigma. Y hay que diferenciar lo que es un paradigma y lo que es una estrategia de lucha. Una estrategia liberal, el antirracismo es una estrategia liberal de lucha coyuntural, pero no es el paradigma que perseguimos los pueblos negros. ¿Ok? Para entender esto, Alejo Ticona, un intelectual boliviano, autor del libro sobre Pachacuti, eh, lo explicó muy bien, pero el que mejor he intentado establecer en mi obra, que se llama Epistemología del Racismo, donde dividimos, por un lado, lo que es el antirracismo como expresión, digamos, liberal, decirlo, es una iniciativa de los blancos liberales que quieren mejorar la sociedad y por tanto y quieren un proceso antirracista que no significa una afirmación, sino diluir el pensamiento negro, el proyecto negro, en un marco de sociedad democrática liberal. El panafricanismo es un paradigma que pretende un nuevo modelo de sociedad basado en el afrocentrismo. Y el afrocentrismo no es lo mismo que el eurocentrismo, que el afrocentrismo lo que persigue es la perspectiva analítica de África en el centro del análisis y no en la periferia, como ocurre hoy en día. ¿Vale? Cuando usted ve las noticias, pues hablan de todo y luego finalmente hablan de África y siempre son como tragedias. Eso es una perspectiva eurocéntrica y que persigue una perspectiva de los negros y los africanos siempre en la periferia y no en el centro, la contradicción centro y periferia, ¿no? Entonces, el panafricanismo lo que persigue es como he dicho antes, un paradigma de sociedad basado en una supremacía ideológica, en una confrontación de la narrativa que nos quiere imponer la narrativa eurocéntrica blanca, que nos impone que los indios y los negros venimos de los árboles, que no tenemos historia y que ellos han venido a bajarnos de los árboles y que nos han descubierto. Esta es la narrativa, esta es la lógica de la narrativa occidental que está inmersa en el discurso de todas las ideologías occidentales, socialismo, anarquismo, comunismo, todas esas ideologías beben de ese principio y el panafricanismo plantea un paradigma alternativo de sociedad en la cual los valores del Ubuntu, los valores del Uhuru, los valores digamos, africanos y sobre todo nuestra propia experiencia la convertimos en ciencia. Es decir, la lucha de liberación, como antes he explicado, contra el colonialismo, contra el esclavismo, porque normalmente se sitúa en la academia el colonialismo en el siglo XIX, ¿no? El colonialismo empieza en el siglo XIV, en el siglo XV. La resistencia empieza allí. Es decir, hay un proceso de lucha y que ese proceso va creando un marco ideológico y que tiene sus pensadores, sus teóricos dentro del panafricanismo histórico y por tanto el panafricanismo es la única ideología que presenta una batalla y un combate a la hegemonía y a la dictadura del colonial de Occidente y del mundo blanco sobre los pueblos que ellos llaman de color, que no tenemos, de acuerdo con la academia occidental, no tenemos historia,
y por tanto el panafricanismo plantea una batalla a esa narrativa, digamos, colonial, y no solamente plantea una batalla, plantea también una solución al hambre en el mundo, a la destrucción del planeta por parte de todo lo que estamos viendo del cambio climático, a la economía, a la pretensión de una dialéctica entre la lógica marxista y la lógica del capitalismo. Son dos lógicas que lo que hacen es negar la capacidad de los pueblos, en este caso africano o de Abya Yala, de presentar una solución al mundo. Y esas revueltas que antes he citado, que llaman revueltas, la de Tupac Katari, la de otros movimientos indígenas del siglo XVII-XVIII, no pretendían solamente una revuelta de echar a los españoles como hizo Bolívar y otros, sino pretendían un cambio de un orden social. Y es lo mismo que ha pretendido siempre el movimiento panafricanista, que es un cambio de un orden social. Cuando derrotamos el apartheid, cuando la señora Winnie Mandela, al frente del movimiento de liberación negra en solitario, derrotó el apartheid en Sudáfrica, no era para que los blancos dejaran el poder y los negros ricos tomaran el poder para hacer lo mismo que los blancos. No, había un paradigma de sociedad para crear una justicia en África y en Sudáfrica, y no que cambiáramos a blancos ricos por negros ricos que hacen lo mismo o peor. ¿Vale? Esta es una crítica, una crítica al paradigma de lo que pretende el panafricanismo. Por tanto, para entrar en lo que tú planteas, nada tiene que ver con el antirracismo. El antirracismo es una estrategia coyuntural de lucha, porque el poder, la supremacía blanca, el colonialismo, el imperialismo blanco, mata gente, mata indios, mata negros, mata de todo. Entonces hay que defenderse frente a esa violencia. Pero esa defensa de la violencia no constituye un paradigma en sí de proyecto de liberación, porque ya lo hemos visto, nos hemos defendido de todo el colonialismo, nos han traído a Obama, pero la situación ha seguido igual, nos han traído a Mandela, ha seguido igual. Entonces, la propuesta no es una propuesta coyuntural de cambio de caras de cromos. En Senegal se vota, en Nigeria se vota, en Colombia se vota, en Guatemala se vota, pero las condiciones sociales estructurales del colonialismo en esos países no han cambiado para nada. Por tanto, no es un problema de votación, no es un problema de caras, de cromos, es un problema filosófico, es un problema epistemológico, es un problema que, digamos, que va a la raíz de un paradigma político que nosotros creemos que es el panafricanismo. Muchas gracias, profesor Abuy Nunfue. Está conversando con Radio Victoria, está conversando con Radio Dignidad y todos los otros canales a través del cual estamos llegando a ustedes, amigas y amigos, hablando sobre panafricanismo y el antirracismo, y obviamente también atreviéndonos a pensar filosóficamente este movimiento. Y totalmente de acuerdo, panafricanismo es una propuesta paradigmática, es una propuesta, por decir de alguna manera, civilizatoria frente a la modernidad de la civilización de la muerte. Y en ese sentido, Abuy, la otra cuestión para ir finalizando cuando son 6:40 es, ¿cuál es el horizonte del panafricanismo? ¿Qué plantea? ¿Busca incorporar a los negros, a esos 1.300.000, 1.400.000 de negros, a la modernidad en un planeta que languidece bajo el mito fracasado de la modernidad? ¿O hacia dónde quiere llevar a la humanidad? Bueno, la Cuarta Internacional Panafricanista Garbellista Cimarrón, a la cual pertenezco, en este momento estamos haciendo un trabajo de orientación, guía y clarificación filosófica de cuál es nuestro proyecto como paradigma que antes he explicado y qué solución tenemos para los pueblos africanos. El pueblo africano de habla hispana, que es al cual nosotros básicamente nos dirigimos, estamos hablando de los países de Abya Yala, más España y Guinea Ecuatorial, en una población de unos 200 millones de afrodescendientes. Nosotros creemos que básicamente lo primero que hay que hacer es recuperar un marco histórico y politizar frente a la tradición folclórica de los negros bufones arrodillados en la academia, en la política. Y nosotros creemos, como decía Malcolm X, que había dos tipos de negros, el negro de la casa y el negro del campo. El negro de la casa amaba a su amo, vestía las ropas del amo y comía las sobras.
Y cuando el amo se ponía enfermo, el negro de la casa decía, amo, ¿estamos enfermos? Es decir, este negro de la casa todavía hoy se identifica mucho más con el opresor que con la liberación. Por tanto, nosotros, como antes he dicho, no creemos en los procesos políticos para votar ni para generar líderes en las instituciones, sino creemos en un proceso de formación de cuadros, formación ideológica para confrontar en esas instituciones precisamente a ese negro de la casa, que es el que se convierte al final en el intermediario con el amo. Nosotros hicimos un trabajo importante en Perú durante el gobierno de Alan García, consistente en que el Estado peruano aplicara las leyes de Durban, los acuerdos de Durban del perdón por la esclavitud del colonialismo, que implica automáticamente, en derecho al perdón implica una reparación, pero eso, para tener una reparación, que es el objetivo del movimiento panafricanista, se requiere primero de generar un movimiento consciente a nivel planetario, un movimiento que se identifique con los principios del credo panafricanista y que de alguna forma en cada uno de esos lugares, por ejemplo en lugares como Colombia, donde hay un genocidio negro, Brasil, un genocidio negro, sin embargo no tenemos la oportunidad que nos da Radio Victoria de que los medios de comunicación afrodescendientes o africanos o de esos países hablen de esos genocidios. Lo que hacen es presentar a futbolistas, a cantantes, como referentes de un movimiento negro que desconocen, y por tanto el proyecto nuestro es un proyecto de profundización en la lucha y educación anticolonial. Estamos en un proceso de eso y estamos en un proceso de alguna forma de confrontación en el marco de los medios de comunicación. Hemos creado una red mundial de medios de comunicación panafricanistas, hemos creado una universidad, Malcolm Garvey University, para la formación y sobre todo para la descolonización espiritual, el papel de la Iglesia Católica y otras iglesias en el proceso de esclavitud, colonización, hasta hoy en día en África y en América Latina, de opresión de los negros, tiene que ser puesto en tela de juicio mediante la generación de digamos, una teología epistémica negra que libere a los negros de la esclavitud mental de la que hablaba Bob Marley. Ese es el trabajo, esa es la propuesta en que estamos nosotros para generar un marco político. Todas las demás propuestas que hacen cuando hay elecciones en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en Guinea, en España, pues a los negros los ponen a trabajar, a las listas, tal. Pero al final eso no genera ningún proceso de concienciación, ni siquiera de cambio mínimo, porque lo que hace el amo, lo que hace el amo blanco, es lo que hizo siempre en la época de la esclavitud. Es decir, los negros que se iban al quilombo los perseguía y los aislaba y los mataba. Entonces el blanco se rodea de negros serviles. Y estos negros serviles le repiten al amo lo que el amo quiere escuchar. Entonces lo que hacen es consolidar, por un lado, la decadencia política, epistémica y filosófica del propio movimiento, de los propios intelectuales negros que crean en crisis, pero al mismo tiempo mantener y consolidar una hegemonía de negros serviles que están al servicio del proyecto colonial. Entonces, si nosotros queremos acabar con el colonialismo, necesitamos identificar a estos actores que son parte del proceso histórico de negación sistemática de un pueblo. Y entonces, debido a que los negros han sido oprimidos durante mucho tiempo y excluidos, el negro busca ser aceptado, y al ser aceptado se le presenta el tema del antirracismo. Y entonces no puede presentar ningún tipo de paradigma diferente de sociedad, sino la subalternidad, que es a la que los intelectuales, digamos, los gobiernos latinoamericanos y africanos mandan a estos negros serviles a que vayan a Bruselas o que vayan a las instituciones de la ONU como Ginebra, se hagan fotos y selfies y lo suban a Facebook, pero no vienen a denunciar al gobierno de Guatemala ni al gobierno de Guinea por su dictadura de 50 años, ni el robo que hacen en Mali, ni el robo que hacen en Ecuador, ni en Perú. Entonces, lo que hacen es consolidar una clase que Malcolm X denominó una clase tío Tom, y que ha servido para consolidar el control en América Latina de la economía por parte de los descendientes de la gente blanca, que son los dueños de las tierras, son los dueños de las haciendas, de las fincas, de las empresas, de los partidos,
de los equipos de fútbol, de las televisiones, de las universidades, de todo, y en todo eso entra la cuestión de la teología, porque la conciencia negra sigue muy controlada por el poder blanco de la iglesia y lo que es la jerarquía eclesiástica en todos los niveles. Y por tanto, si nosotros queremos dar un paso que estamos haciendo, necesitamos también generar aliados. Y esos aliados vienen de los aliados que desde hace 300 años vienen luchando también en un marco diferente de cuestionamiento de una hispanidad blanca, porque el movimiento de la hispanidad, que en España se ha levantado a partir de octubre del 2017, que enfrenta a la hegemonía anglosajona, colonial, que presenta las cuestiones de leyenda negra de España, negrolegendarias. Sin embargo, este movimiento hispano-blanco pretende mantener a los negros en la subalternidad para medirnos los dientes y explicarnos nuestro propio dolor. Creo que es un error muy grande. Yo conozco muchos de estos líderes, personas intelectuales vinculados a todo esto. De hecho, mi amigo Santiago Armesilla y otros tantos cometen un error porque siguen tratando de repetir la misma digamos, paradigma de Colón, de Pizarro, de Cortés, de todos estos, y negando al mismo tiempo la posibilidad de que los negros del mundo hispano, que somos la mayoría, ojo, en países como Cuba, Brasil, Colombia, somos la mayoría. Y sin embargo tratan de presentar una alternativa al mundo anglosajón desde una supremacía blanca de la hispanidad. Y esto es lo mismo que pasó en la época de Tupac Katari, la época de todos estos, porque se sigue retratando lo mismo que pasó con Fidel Castro, en Che Guevara, que tenían esa idea eurocentrista y blanqueante del socialismo, y lo que hicieron al final es que en un país donde los negros son mayoría como Cuba, todo el poder es blanco, todos los aeropuertos, lugares, todo es de los blancos, porque no se atrevieron a modificar esa correlación de fuerzas que está en la historia, ¿no? Nosotros, el movimiento panafricanista, estamos tratando de modificar esa correlación de fuerzas desde un marco primero filosófico, dialéctico digamos, epistemológico frente al intento de supremacía blanca que ellos tienen las editoriales, los libros, el cine, tienen todo el discurso de las radios. Tenemos que agradecer que existan radio como Radio Victoria, porque es un instrumento que nos permite tener esa voz. Marcus Garvey, el referente del panafricanismo mundial, creó The Negro World, una revista que hasta hoy no ha habido una revista del mundo africano que haya superado esa proyección. Entonces, la batalla mediática es fundamental darla en el marco de la negritud y sobre todo en el marco de la negritud hispánica, que es la que nos quiere presentar a Cristóbal Colón, a Pizarro y a Cortés como, no sé, progresistas o liberales o lo que sea, cuando ellos respondían a las veleidades de un imperio, como Estados Unidos hoy. Entonces, tenemos que ser nosotros, los africanos, los negros, los que digamos qué nos parecen estas referencias históricas y no que el blanco venga otra vez a decirnos cómo tenemos que ver la historia, cómo tenemos que sentir las matanzas, que son genocidios, y también estamos incidiendo muchísimo en la visibilidad, en la reinterpretación de la historia, en el sentido de que ahora mismo aquí en Europa hay unas elecciones políticas en el Parlamento Europeo donde la extrema derecha va a arrasar en las elecciones, donde el racismo va a estar en las instituciones ya de una forma fáctica. Hablamos de países como Hungría, donde van a sacar el 39%, Alemania, Italia, en fin. Y todo eso no se puede enfrentar desde la lógica del izquierdismo blanco. Eso requiere, como demostró el propio fundador del Partido Comunista Peruano, cuando estuvo en la Italia de Mussolini y regresó al Perú, se dio cuenta que las condiciones subjetivas y objetivas de los negros y los indígenas tenían como, como correlación de interpretación, digamos, muy diferente a las perspectivas importantes en el campo de la hegemonía que estaba haciendo, por ejemplo, Gramsci, pero no dejaban de ser siempre en el marco
de una visión blanqueante de la historia, blanqueante de la sociedad, blanqueante de la academia, blanqueante de la política, y es ahí donde el movimiento panafricanista debe y está haciendo un papel fundamental de reinterpretación, de relectura de los marcos históricos que la blanquitud ha impuesto y sigue imponiendo a través ya no de blancos, sino de negros, lo que Omali Yesitela llama white power in the black face, poder blanco en caras negras. ¿Qué significa? Todas estas dictaduras de África, como la de Obiang en Guinea y otras, responden siempre a los intereses del mundo blanqueante y del mundo colonial europeo, y los europeos, por más progresistas que sean, siempre se van a rodear de negros serviles, siempre, porque los negros que son cimarrones, a la larga, cuestionan su alter ego y cuestionan su orden civilizatorio, como tú antes decías, ¿no? Es decir, nosotros no cuestionamos el antirracismo. Marcus Garvey nos enseñó que nosotros no somos antirracistas, nosotros abogamos por el poder negro, Black Power. Por supuesto. Eso es un concepto filosófico. El antirracismo es lo que los blancos que tienen buena conciencia quieren hacer con los indios y los negros, que no los maten, está bien, pero los indios y los negros tienen sus propios proyectos civilizatorios, tienen sus propias paradigmas de sociedad, y por tanto esos paradigmas de sociedad al final, como se oponen y confrontan con las que tienen los blancos, pues el blanco siempre se rodea de negros serviles, siempre, en cualquier país del mundo, cualquier contexto que tú vas, siempre encuentras que las personas negras que están al servicio del amo siempre es la gente más subalterna y menos preparada y menos capaz, porque el propio amo lo sabe y por eso propone, por eso hay esas dictaduras, hay esos regímenes que violan los derechos humanos de su gente, que los matan, y siempre nosotros decimos que detrás de un dictador africano hay un demócrata blanco. Muchas gracias a Buin fue quien conversó con nosotros cuando son 6:55 sobre el panafricanismo y el antirracismo. Por supuesto que sí, estamos de acuerdo con las conclusiones a las que llega usted. El panafricanismo no es antirracismo, es ante todo una propuesta de cambio civilizatorio que cuestiona las columnas vertebrales de la civilización blanca denominada modernidad, por un lado, y por otro lado también estar contento y nos lleva a estar atentos, y no solo para los negros, también para los originarios del continente, a estar atentos con los caporales vestidos de trajes multicolores al servicio de los patrones. Claro, eso es lo que hay que estar atentos, porque contra el patrón podemos pelear, ¿ok? Lo tenemos identificado, pero contra los caporales es difícil, porque están vestidos de nuestro color, están vestidos con nuestra ropa, hablan nuestro idioma, pero están, como muy bien decías, cuando el patrón se enferma, patrón, estamos enfermos, dicen. Muchísimas Claro. gracias por esas palabras bastante didácticas, y ojalá, Bui, que podamos estar nuevamente contigo para seguir abordando. Nos gustaría hablar de esto de el neomulticulturalismo emergente en todas partes del mundo, incluso cuando el mundo está patas arriba con el cambio climático, etcétera, pero sigue habiendo todo ello. Muchas gracias. No sé si tienes algunas palabras finales. Sí, quiero mandar un abrazo y un saludo a mi compañera Ivette Morales, coordinadora del Movimiento Panafricanista en Guatemala. El día 5 van a celebrar el Día de África en Guatemala. Y también finalizar con lo que tú decías, es decir, la tendencia al folclorismo de lo que ellos llaman multiculturalismo, y la tendencia a que cuanto más sube la lucha negra o la lucha indígena, el amo siempre saca de la chistera a unos cuantos negros o unos cuantos indios que van como de graciosos, como de culturalistas, para negar precisamente el proceso de reflexión. Tenemos que elevar el nivel de conciencia de nuestra gente, y entender que, como tú bien has dicho, es mucho más difícil luchar contra el amo. Es más fácil luchar contra el amo que luchar contra nuestra propia gente, que asume digamos, la estrategia de ser digamos, el tío Tom de la plantación. Lo hemos visto en Mali, por ejemplo, con el presidente Bazoum. El presidente Bazoum, al cual se le ha depuesto a través de un golpe de Estado en Níger, era el tío Tom de Francia, el que vendía todos los recursos de Níger, uranio, coltán, oro, petróleo, gratis a Francia,
Y por tanto, claro, Francia y la Unión Europea defienden ese modelo de democracia porque los negros que están allí les defienden al amo, defienden a Macron, defienden a la Unión Europea. El pescado gratis para Europa, gas gratis para Europa, níquel gratis para Europa, en Nueva Caledonia lo estamos viendo con Francia. Entonces, ese modelo que llaman modernidad, como bien has dicho, no ha cambiado, pero tampoco han cambiado los aliados negros o africanos o indígenas que están en ese estadio, digamos, de servilismo, ¿no? De ser los elementos serviles para que despojar a África de todos sus recursos, entregárselos gratis a la Unión Europea y a cambio la Unión Europea y los medios de comunicación europeos silencian al pueblo africanos que están en revuelta, les llaman terroristas, les llaman yihadistas, nos llaman todo tipo de negación, pero eso no es nuevo. Si uno repasa los archivos mediáticos de los periódicos españoles y colombianos y ecuatorianos y guatemaltecos del siglo XIX con respecto a la guerra de Cuba, va a ver que esos mismos términos se manejan para los mambises en Cuba que luchan no solamente por la independencia de Cuba, sino sobre todo contra la esclavitud. ¿Vale? Gente como Stenós y gente como tantos otros líderes negros que en Cuba estaban luchando, reciben los mismos calificativos que ahora reciben la gente de Mali, de Níger, de Burkina Faso en la prensa. O sea que la importancia de confrontar la narrativa mediática occidental es una estrategia de trabajo que tenemos que invertir recursos en ese ámbito porque los medios del mundo blanco siguen siendo el aparato colonial más potente para que las poblaciones europeas o blancas afines a nuestra lucha o que se identifican con la liberación de los pueblos no puedan jamás entender nada de lo que está pasando y entren en el miedo, al terrorismo y a toda esta propaganda y todos estos discursos que el amo siempre ha tenido para desactivar y destruir nuestro proceso de lucha. Muchísimas gracias. Había que iba a Lumandachinos. Muchas gracias a hoy, muchísimas gracias amigas y amigos. Cuando las circunstancias así lo requieran, volveremos nosotros próximamente para seguir abordando estas y otras temáticas. Muchas gracias a hoy, hasta entonces, chao, chao.